Eh, Ahora vamos a ver identidad. Y voy a argumentar que la identidad es el eslabón entre la realidad y los principios. Es decir, el eslabón que existe entre la existencia y la conciencia. Eh, Hasta ahora he dicho que la existencia tiene primacía. Es decir, que existe un universo con leyes que actúan inevitablemente. Son leyes absolutas y que se encuentran total y absolutamente aparte de la conciencia. Es decir, que estas leyes no necesitan la aprobación de ninguna conciencia, que este universo existe y es aparte de cualquier conciencia. Si te tiras del techo, si te tiras del techo de un edificio, la ley de la gravedad actuará inevitablemente, lo quieras o no. De igual forma, las leyes del electromagnetismo no requieren tu entendimiento, no requieren tu aprobación. Estas leyes son ciertas y actúan en la realidad. También he argumentado que la ley de la causalidad primariamente es que todo actúa de acuerdo a su naturaleza. Y secundariamente, la ley de la causalidad significa que el evento A causa el evento B. Y esto lo veremos posteriormente cuando revisemos el método de John Stuart Mill para encontrar causalidad. Pero por ahora concentrémonos en su forma primaria. Por ejemplo, un carro tiene ciertas características que son distintas a las de un avión y por ende el carro actúa como carro y no como avión. Una hoja tiene ciertas características y por ende actúa como una hoja y no como un carbón. Es decir, identidad es la suma de todas las características que hay en una entidad, que hay en cualquier cosa. Y más profundamente, lo que forma esa entidad es la estructura de dichas características. Como por ejemplo cuando hablamos sobre la proteína surfactante, que actúa de acuerdo a sus características, que actúa de acuerdo a su naturaleza, la cual a su vez depende de su estructura, de los aminoácidos que la conforman tridimensionalmente. Eh, el efecto que percibimos a través de nuestros sentidos es lo que llamamos existencia. Como por ejemplo cuando vemos el color café de una mesa. Este color café es la interacción de la naturaleza de la luz blanca con la mesa y con nuestro sentido visual, que envía información a nuestro cerebro. En otras palabras, nuestros sentidos nos dan la existencia, nos dan la prueba de que algo existe, nos da un efecto, es decir, nos da el pastel hecho, mas no nos da los ingredientes y de cómo se mezclan dichos ingredientes. Es decir, la causa de la existencia de lo que percibimos es su naturaleza, es su identidad de esa entidad que percibimos. Eh, la identidad la tenemos que inferir por medio de nuestra mente conceptual. La creación de principios, leyes y teorías son en sí una identificación de la naturaleza de las cosas y cómo estas naturalezas actúan entre sí. Por ejemplo, la teoría atómica nos dice que una mesa es realmente átomos con grandes espacios entre sí, sin color y sin olor. El color proviene de la interacción de los átomos de la mesa con la luz blanca, con las ondas de la luz blanca, donde las ondas que producen los colores que forman la luz blanca son absorbidos menos los que producen el color café. Por ende, estas ondas que producen el color café son reflejados a nuestro sistema visual cognitivo y nuestra conciencia puede ver el color café. Es decir, es nuestra mente la que debe encontrar la causa de la existencia,
la identidad de las cosas. Nosotros tenemos que descifrar los ingredientes del pastel y descifrar cómo se encuentran mezclados estos ingredientes. Y lo logramos mediante el uso de la razón, mediante el uso voluntario y aplicando las leyes de la lógica. Como corolario de la ley de la identidad y por ende de la existencia, es la ley de la no contradicción, donde una cosa solo puede ser algo y no otra cosa en un mismo contexto y tiempo. Por ejemplo, si lanzo 50 libras de metal en una piscina, este no puede flotar y hundirse al mismo tiempo, es lo uno o lo otro. Una hoja no puede ser verde y roja al mismo tiempo y dentro del mismo contexto. Es decir, A no puede ser no A al mismo tiempo y dentro del mismo contexto. Si la ley de la no contradicción es un corolario de la ley de la identidad y por ende de la existencia, por lo tanto, cuando encontramos una contradicción en nuestro pensamiento, es básicamente admitir que hemos encontrado un error. Mantener esta contradicción es negar la ley de la identidad y por ende es negar la existencia. Es decir, la ley de la identidad es el eslabón entre el universo externo que existe y que está regido por leyes absolutas y nuestra conciencia. Es el eslabón entre la realidad y la formulación de principios por nuestra mente. También voy a decir que el uso de la razón requiere tres factores. Primero, que es la observación, es ver evidencia, lo que se da perceptualmente. Lo segundo es una integración conceptual, es decir, el uso de la lógica inductiva es el buscar la identidad de las entidades, es buscar la causa primaria, es buscar su naturaleza. Y tercero es el mantener el principio de la no contradicción, que A no puede ser no A al mismo tiempo y dentro del mismo contexto. Por lo tanto, la función de la conciencia a nivel perceptual es de percibir lo que existe. Pero la función de la conciencia a nivel conceptual es de descifrar la identidad de la existencia, de descifrar la naturaleza de las cosas, de describir los principios y leyes que rigen el universo. Es el de descubrir los ingredientes del pastel que vemos y cómo estos son mezclados. Y es así como los hombres creamos. Crear no es traer algo de la nada. Crear es reordenar los materiales y la materia que nos rodea para traer a la existencia una entidad que no se encontraba presente previamente. Es decir, que mediante el uso de la acción humana, proveer la identidad para obtener el efecto que deseamos. Por ejemplo, si queremos convertir un desierto en tierra propicia para el cultivo, tenemos que aplicar las leyes de la agricultura, dar agua y nutrientes a la tierra para convertir este desierto en una tierra fértil apta para el cultivo. Lo mismo sucede con cualquier otra cosa. Es decir, si queremos un pastel, tenemos que traer los ingredientes necesarios y mezclarlos de acuerdo a principios dados por el universo. Es el conocimiento de la identidad de las entidades y la interacción de estas naturalezas lo que llamamos principios, leyes y teorías. Lo que nos lleva a la definición que Ayn Rand nos da acerca de lógica, que es la mejor definición que he encontrado, que es el arte de la identificación no contradictoria. La ley de la identidad nos lleva a la regla fundamental del intelecto.
que para crear principios basados en la realidad, cualquier identificación de la naturaleza de las cosas debe ser no contradictoria. Contradicciones existen solo en la mente de personas confundidas. Estas no existen en la realidad, que es independiente de cualquier conciencia. En pocas palabras, yo te prometo que si yo dejo de existir el día de mañana, las leyes del universo se mantendrán constantes. El universo es independiente de cualquier conciencia y actúa acuerdo, las entidades que se encuentran en este universo actúan de acuerdo a su naturaleza. La ley de la identidad y su corolario, la ley de la no contradicción, son esenciales en el proceso de un pensamiento basado en la realidad. En otras palabras, una teoría es sólida cuando ésta tiene consistencia interna, es decir, que no hay contradicción y a la vez presenta pruebas de ser cierta en la realidad, su identidad o esta teoría es capaz de proveer consecuencias observables, ya sea directamente o indirectamente mediante experimentación, que son los efectos esperados por dicha teoría.